Bueno muchachos, buenas tardes. Espero que todos estén bien en esta cuarentena. Espero que, eh, digámoslo así, como que las cosas salgan de la mejor manera posible y que podamos superar esto. Tenemos que adaptarnos a estas condiciones que se nos dan y pues nada, pues toca seguir. Yo entiendo que muchos de ustedes tienen muchas preocupaciones más allá de lo académico, pero uno de los objetivos principales de este año, aunque sea un año horroroso, que haya tenido tantas, digámoslo así, complicaciones, pues va a ser que ustedes se gradúen, la mayoría, ¿no? Los que puedan, los que lo merezcan. Es por eso que, pues, la única manera de avanzar es con su responsabilidad. Bueno, me he decidido a hacer este video para poder culminar nuestro trimestre con estos dos temas que se llaman dilatación térmica y la ley de los gases ideales. Entonces vamos a comenzar con ellos. Antes de iniciar con dilatación térmica y con la ley de los gases ideales, vamos a ver las bases, ¿sí? Porque pues ustedes muchas veces no repasan, no se acuerdan de las cosas. Si ni siquiera se acuerdan de lo que almorzaron hace 4 días, pues menos se van a acordar de lo que vimos hace 2 semanas, 3 semanas. Pero bueno, vamos a comenzar con estos conceptos básicos. Habíamos iniciado con termodinámica, que es el estudio del calor y la temperatura. El calor, como lo vieron en la tarea pasada, es energía térmica se llama, ¿cierto? La energía que se da a partir del choque de moléculas, la energía cinética que se produce a partir del choque de moléculas, ¿sí? Eso se llama el calor. Y pues un efecto del calor es la temperatura, ¿cierto? La temperatura, que es decir qué tan caliente o frío puede estar un cuerpo. Ahora, para poder iniciar en nuestro estudio de la temperatura, vamos a comenzar con las escalas de temperatura. Tenemos tres escalas, yo sé que hay muchas más, pero estas son las tres principales. La escala Celsius o escala grados centígrados, que va de 0 a 100 grados Celsius. 0 es el punto de fusión del agua, 100 es el punto de ebullición del agua. Andrei Celsius fue el que planteó esta escala de temperatura y es una de las más conocidas. Fahrenheit, que se utiliza más que todo en Estados Unidos, ¿cierto? Dice que el 0, el punto de fusión del agua, son los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición son los 212 grados Fahrenheit. Y finalmente, Kelvin, a partir de Lord Kelvin, dijo que él se basaba en el cero absoluto, es decir, cuando no hay movimiento molecular, y eso lo planteó en los 273 grados Kelvin. Y el punto de ebullición, pues obviamente va a ser 100 grados más arriba, 373 grados Kelvin. Ahí a la derecha podemos encontrar cómo se hacen las conversiones de cada una de las temperaturas. Bien, ahora debemos establecer la ley cero de la termodinámica. ¿Y cómo? ¿Por qué se llama ley cero? Pues porque es la más básica, es la más elemental. ¿Qué establece? Establece los dos conceptos fundamentales de la termodinámica, que se llama el contacto térmico y el equilibrio térmico. El contacto térmico es cuando un cuerpo caliente le cede calor, es decir, transfiere energía térmica a un cuerpo frío, ¿sí? Para aumentar su temperatura. Eso es el contacto térmico. Como por ejemplo, no sé, cuando hacen una runchis, la persona que tiene mayor temperatura, es decir, tiene mayor concentración de energía térmica, le cede a la otra persona que está fría energía térmica y pues así se calienta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde se llama el equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico es cuando las dos personas
tienen la misma temperatura, ¿sí? Las dos personas tienen igual temperatura entre sí. ¿Cómo podemos establecer la ley cero a partir de su enunciado? Leámoslo. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, digamos que los dos cuerpos son la persona A y la persona B, y el tercer cuerpo va a ser un termómetro, ¿sí? Dice que están en equilibrio térmico entre sí. Digamos que tomo la temperatura de la persona A con el termómetro y me da, usualmente tiene que dar 36,5 grados, ¿sí? Esa es la temperatura corporal habitual. Ahora, si yo mido a la otra persona inmediatamente con el mismo termómetro y el termómetro no varía, es decir, ¿cierto? Esa medición no va a cambiar, no hay un contacto térmico significante donde me haga subir la temperatura del termómetro. Pues simple, si ambos cuerpos A y B se abrazan, pues no va a haber un contacto térmico, es decir, no van a transferir calor entre ellos. Simplemente van a quedar con la misma temperatura. Así como dice el enunciado, observa que podemos decir que los dos cuerpos tienen la misma temperatura cuando están en equilibrio térmico entre sí. Bien, esas eran las bases que nosotros necesitamos para avanzar. La primera, digámoslo así, definición que vamos a dar es la de dilatación térmica. Y pues todos saben qué es la dilatación, ¿cierto? Cuando algo se dilata es que crece o aumenta su tamaño. Esta es una definición que yo hice. La dilatación es el crecimiento de una medida a partir de una reacción térmica. Es decir, es una reacción a una cantidad de energía térmica que ingresa al sistema. Sin embargo, la pérdida, la pérdida de energía térmica induce a una contracción del cuerpo. Es decir, cuando nosotros cedemos calor, pues induce la contracción de los cuerpos, que reduce su tamaño. Bien, todos sabemos que a medida que la temperatura corporal aumenta, partes de nuestro cuerpo aumentan su tamaño, en especial las manos y los pies, por mencionar algunos, ¿cierto? Hay muchas partes que crecen, pero por mencionar algunos, se inflaman, como se diría coloquialmente, las manos y los pies. Sin embargo, cualquier material, es decir, cualquier elemento de los que están en la tabla periódica, es perceptible a dilatarse por la temperatura. Uno de los más comunes es el pavimento o el cemento, ¿cierto? Nosotros vemos que cuando un bus va a dar la vuelta y no tiene mucho espacio, usualmente hace como un montón de cemento ahí, como que lo calienta, como que lo derrite y comienza a acumularse hacia el andén, ¿sí? Pues eso lo que pasa es que el pavimento, pues obviamente al ver la fricción genera calor y pues el calor genera dilatación, crece, ¿sí? Y ese exceso de pavimento, pues tiene que moverlo a medida que va pasando, pues lo va moviendo y lo va acumulando hacia el andén. Pero hay elementos que también hemos visto de dilatación térmica, es decir, de crecimiento a partir de la temperatura. El termómetro. El termómetro utiliza mercurio y el mercurio tiene una dilatación térmica usual que puede registrarse fácilmente. O sea, nosotros vemos el crecimiento del mercurio a medida que nosotros aplicamos calor en él, ¿sí? Cuando hacemos la medición, ya sea bucal, axilar, o pues la otra que es menos cotidiana, pero más rápida para los médicos. La pupila, aunque no crean, la pupila también es una dilatación térmica. ¿Por qué? Porque la luz es radiación y toda radiación da calor. Es por eso que sentimos el calor del sol. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos en cuenta eso, nosotros dilatamos la pupila, es decir, la abrimos cuando no hay luz. Nosotros abrimos la pupila para poder recibir la mayor cantidad de luz que rebota en los objetos. Todo objeto que no rebote luz, ¿sí? No se ve, simplemente.
y pues la cerramos cuando la luz es muy extensa, ¿sí? Es decir, cuando hay una cantidad de luz muy grande, nosotros cerramos para poder proteger el ojo, ¿sí? No necesitamos tanta luz y podemos visualizar las cosas. Los pies. Muchos de ustedes dirán, ah, bueno, pero los pies, sí, cuando su abuela le decía, bueno, mijo, es que tengo los pies inflamados y usted se los veía y eso técnicamente parecía dos pedazos de carne morados así llenos de sangre. Pues primero es por los problemas de circulación de su abuela y lo segundo es también una reacción al calor. Pues nosotros en constante movimiento, la fricción, generamos energía cinética, se genera calor y así sucesivamente. Pero no solamente en eso. Cuando por ejemplo nosotros no nos quitamos los zapatos en todo el día, ¿sí? Y vamos por la noche, nos los quitamos y vemos que las medias están marcadas. Es porque los pies se dilataron, crecieron, pues no crecen de una manera exagerada, pero sí aumentaron su volumen, ¿sí? Y por lo tanto, pues como están atrapados con las medias, pues ahí hay una marca en la piel. Estas juntas se utilizan en los puentes, ¿sí? Se utilizan para poder, digámoslo así, controlar el crecimiento del pavimento o el cemento en los puentes o en las calles. Se llaman juntas de placa, ¿sí? Hay juntas de placa dentada que estas se utilizan mucho en los puentes de, por ejemplo, la autopista sur con Villavicencio, ahí hay juntas de puente de placa dentada. Y pues lo que hacen es contraerse o dilatarse dependiendo de la temperatura. Ustedes saben que el pavimento puede absorber mucho más energía térmica, puede estar más caliente, ¿sí? Y pues puede generar un crecimiento, una dilatación mayor. Y pues muchas cosas como por ejemplo, pues cuando crece o decrece, dependiendo del contacto, por ejemplo, con el agua fría o el agua caliente, pues con el agua fría sabemos que pasan unas reacciones en nuestro cuerpo, sobre todo en el de los hombres. Bien, existen tres tipos de dilataciones térmicas. Está la dilatación lineal, que solamente aumenta en longitud, es decir, que tan largo se aumenta. Está la dilatación superficial, que aplica a áreas. Nosotros ya vimos el concepto de área, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, polígonos, etcétera. Y la dilatación volumétrica, que es aquella que aumenta en todas las dimensiones al cuerpo, es decir, va a aumentar en ancho, alto y largo, digámoslo así, pero pues matemáticamente en X, Y y Z. Qué pena, me tomé un momento para toser, porque es que acá está haciendo un frío tremendo. Bien, eh, si nosotros tenemos en cuenta esto, todas esas dilataciones, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica, se tienen que basar en la dilatación lineal, ¿sí? Y esta es la ecuación de la dilatación lineal. Esta ecuación yo la modifiqué. La modifiqué para que ustedes puedan entenderlo más fácilmente de la literatura, ¿sí? Simplemente yo cambié algunas letras. Ahorita se las vamos a explicar. En sí, la dilatación lineal es que crezca en una sola dimensión, como esta viga de construcción. La viga de construcción en la temperatura fría tiene una longitud LO, que sería LI para nosotros, ¿sí? Longitud inicial. Y pues cuando hay temperatura, cuando crece, ¿sí? Aumenta la temperatura, recibe una cantidad de energía térmica, pues ella crece en una sola dimensión, que sería esto, delta LO, variación de la longitud inicial. Para saber una variación, pues será longitud final menos longitud inicial, como está acá, ¿sí? Por lo tanto, LF va a ser longitud final, LI longitud inicial, alfa, que es un factor importantísimo para nosotros, que se llama el coeficiente de dilatación lineal. LI, que ya habíamos dicho que era la longitud inicial, TF, que es la temperatura final, y TI, que es la temperatura inicial, ¿sí? Para que
lo concreten. Pero ¿por qué el coeficiente de dilatación lineal? Pues porque no todos los materiales crecen a la misma medida, no todos los materiales son igual de conductores térmicos que otros. Hay propiedades de los cuerpos que se dan a partir de la temperatura. Por lo tanto, podemos tener una tabla, esta es una tabla córtica, podemos tener, todos los materiales tienen su coeficiente de dilatación lineal, pero pues pueden copiar estos por el momento, que van a ser los que vamos a utilizar. Bien, la dilatación superficial, pues obviamente se da en dos dimensiones, por lo tanto va a ser muy parecida a la dilatación lineal, solamente que cambiamos acá la superficie. Ya no va a ser longitud final menos longitud inicial, sino superficie final menos superficie inicial es igual a 2 alfa. ¿Pero por qué 2 alfa? Ustedes dirán, pues muy sencillo, porque se crece en dos dimensiones. Crece, digamos, de alto y de ancho. Por lo tanto, debe crecer de esa manera, digámoslo así, proporcionalmente en cada una de las dimensiones. Bien, superficie inicial por temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la temperatura la vamos a tomar en grados Celsius. ¿Por qué? Porque el coeficiente, si ustedes se acuerdan de la diapositiva pasada, el coeficiente alfa se mide en grados Celsius a la -1. Por lo tanto, vamos a tomar los grados Celsius para este tipo de ejercicios. Teniendo en cuenta esto, pues podemos pasar a la dilatación volumétrica, la cual me da esta ecuación: volumen final menos volumen inicial es igual a 3 alfa por el volumen inicial por la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Y 3 alfa, pues obviamente porque crecemos en tres dimensiones, como lo estábamos diciendo, en X, en Y y en Z. Estas son las ecuaciones que se ven en la literatura. Estas son las ecuaciones que usualmente salen en la explicación de los videos. LO, que para nosotros será LI, por 1 más alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, por la variación de temperatura. Ustedes saben que variación es temperatura final menos temperatura inicial. Y L es la longitud final. Lo mismo pasa con las de abajo, pero acá hay beta. ¿Qué pasa con ese beta? Ese beta simplemente es 2 alfa. Y gamma, como lo vemos acá en el diagrama, gamma es 3 alfa, ¿sí? Como lo vemos en esta ecuación. No va a pasar nada, todo está bien. Superficie final es igual a superficie inicial por 1 más beta, que sabemos que es 2 alfa, por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y de la misma manera lo hacemos en el volumen. Bien, vamos a comenzar con los ejemplos de este tema. Este tema no es muy enredado, simplemente es un despeje fácil con su álgebra y trigonometría y cálculo, que obviamente ustedes están súper avanzados, tienen una súper maestra, y pues vamos a ver cómo se aplican estos temas. El ejemplo 1 dice: ¿cuál será la longitud inicial de una varilla de aluminio si al aplicar una variación entre 20 grados Celsius y 350 grados Celsius registra 1,8 metros de largo? Bueno, a partir de acá me va a ayudar con una herramienta de la presentación, que es el resaltador. Y vamos a comenzar a mirar los datos. Puede hacer que aparezcan, pero les voy a decir de dónde sale cada uno. Pues obviamente, ¿cuál será la longitud inicial? Pues como siempre, esa es la pregunta. Longitud inicial es la pregunta. De una varilla de aluminio, de una vez me dan el material. Si me dan el material, yo sé que tengo que buscar el coeficiente de dilatación del aluminio. En este caso es este, 2,4 por 10 a la -5 grados Celsius a la -1. Si al aplicar una variación entre 20 grados Celsius, 20 grados Celsius pues va a ser la temperatura inicial, y 350 grados Celsius va a ser la temperatura final.
Finalmente me dice registra 1,8 metros de largo. Cuando hacemos eso, pues esa va a ser la longitud final, ¿cierto? Cuando hacemos la variación. Como estamos hablando de longitudes, pues tenemos que aplicar la ecuación de longitud inicial. Y como la pregunta es longitud inicial aparece tanto acá como acá, ¿sí? Esas son las dos incógnitas que tenemos que hallar. Por lo tanto, tenemos que despejarlas. Me va a ayudar del puntero. Le voy a cambiar un poco el color para que resalte. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues esto está negativo, lo vamos a pasar al otro lado para que queden todas las incógnitas a un lado del igual. Al otro lado va a pasar positivo y me va a quedar esto. Ya quedó positivo, sin signo. Y esto que no tenía signo, pues obviamente va a ser positivo. Ahora lo que vemos es un factor común. Este está acá y este está acá. Por lo tanto, tenemos que sacarlo de factor común. Si hacemos el factor común, pues obviamente me va a dar esto. Acá ya está el factor común. LI, ¿cierto? Es factor común de 1. LI por 1, pues da LI más alfa por el paréntesis de las temperaturas, pues será alfa LI paréntesis de las temperaturas. Ahora, todo este paréntesis grande, ¿qué está haciendo? Está multiplicando a LI. Por lo tanto, lo tenemos que pasar a dividir. Y me queda así, dividido. Ya que yo ya despejé esto, ¿cierto? Ya yo puedo decir, puedo reemplazar los datos. Y reemplazamos los datos. LF, que era la longitud final, 1,8 metros, dividido 1, que viene de acá, ¿cierto? Este 1 es este mismo 1, más alfa, que es 2,4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, por la variación de temperatura, temperatura final 350, temperatura inicial 20 grados Celsius. Y eso me da 1,785 metros, es decir, esa es la variación, de 1,8 a 1,785, es menor. Veamos el ejemplo 2. ¿Qué temperatura es necesaria para que una superficie de 4 metros cuadrados de zinc, tal que a partir... ¿Qué temperatura es necesaria para que una superficie de 4 metros cuadrados de zinc, tal que a partir de 38 grados Celsius, logre una superficie final de 4,2 metros? Entonces vamos a volver por nuestro resaltador para poder sacar las condiciones iniciales. Recuerden que siempre en física las condiciones iniciales son muy importantes. Obviamente me están diciendo la temperatura necesaria, o sea, ¿a cuánto tengo que elevar la temperatura? Eso será la temperatura final de una superficie de 4 metros cuadrados, o sea, esa es la superficie inicial de zinc. Como me dan el material, pues yo averiguo cuánto es el valor del coeficiente de dilatación lineal. Tal que a partir de 38 grados Celsius, o sea, esa será la temperatura inicial, logre una superficie de 4,2 metros, o sea, 4,12, qué pena. Listo. Estamos hablando de superficies, pues entonces tiene que ser dilatación superficial. Y pues la pregunta en este caso es la temperatura final. Y tenemos que hacer nuestro proceso algebraico de despeje para poder hacerlo. Lo más sencillo. Vamos a ayudarnos con nuestra pluma otra vez. Y pues lo más externo es esto. ¿Por qué? Porque pues está multiplicando al paréntesis que contiene TF. Por lo tanto, si está multiplicando pasa a dividir. Y me queda de esta manera. Y simple, pues esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me queda así. Esta es la ecuación que nosotros, ya despejando la ecuación, ya nosotros podemos reemplazar. Reemplazamos los datos, superficie final, que es 4,12 metros al cuadrado, menos la superficie inicial, que es 4 metros al cuadrado, que está acá, sobre 2 por alfa, 2 que está acá, por alfa, que es 2,6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, por la superficie inicial, que es 4 metros cuadrados.
Eso lo hacemos en calculadora y le sumamos 38 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Esto me va a dar 614,92 grados Celsius. Esa es la temperatura final. Bien, hasta ahí es el tema de dilatación eh, térmica, ¿sí? Ese es el tema de dilatación térmica. Espero que no se asusten, es muy fácil. Si les preguntan las cosas, pues tienen que despejar de las ecuaciones. Ahora, la ley de los gases ideales, ustedes ya la habían visto en química con Oscar. Espero que todos hayan aprobado ese tema para poder avanzar de una manera rápida. Pero de todas formas tengo que hacer anotaciones desde la física. La ley de los gases ideales interpreta variables de la mecánica de fluidos y la termodinámica básica. O sea, vamos a unir los dos temas que llevábamos. La mecánica de fluidos y la termodinámica. Debido a que enlaza los conceptos de presión, volumen, número de moles, la ley de la constante de los gases ideales, o constante de los gases ideales, obviamente. Sí, ahí la embarré, pero pues no importa. Y la temperatura. Eh, es también llamada ley de Charles o ley de Gay-Lussac. ¿Cómo se ve esa ecuación? Pues se ve de esta manera. PV es igual a nRT, ¿sí? Donde, pues, para aprendérmela, porque pues yo me la aprendí fue en la universidad, no me dieron este tema en el colegio, la verdad. O no recuerdo. La verdad era como ustedes y pues siempre le echaba la culpa al profesor de que no lo vimos, pero pues yo no recuerdo de haberlo visto. Una manera de aprendérsela es con una oración. Pájaros volando es igual a número de ratones trotando. P de pájaros, B de volando, N de número, R de ratones y T de trotando, para los que estén un poquito más atrasados. Pero bueno, cada una de las cosas que interpreta. Pues la P es presión, la B es de volumen, la N es de número de moles, la R es la constante de los gases ideales y la T, temperatura. Ahora, la presión. La presión la medimos en pascales, como lo estábamos midiendo, newton sobre metro cuadrado. El volumen, que lo medimos en metros cúbicos. El número de moles tiene dos anotaciones. Primero, ¿cómo se saca el número de moles? N es igual a M sobre M mayúscula. M es la masa cotidiana, kilogramos o gramos, etc. Y la M mayúscula es la masa molar, la masa que nosotros podemos obtener a partir de la tabla periódica. Eso da el número de moles, N minúscula. La constante de los gases ideales que tiene este valor, que no va a cambiar, es constante, igual que la gravedad, siempre va a valer esto, que vale 8,31 J de Joule, de julios, unidad de energía, sobre mol por grado Kelvin. Y finalmente, pues teniendo en cuenta esa constante de los gases ideales, vamos a medir la temperatura en grados Kelvin. Ya no vamos a medir la temperatura en grados Celsius como lo hacíamos en dilatación térmica, sino que vamos a pasar a la escala Kelvin. Ustedes saben que tenemos que sumarle, o sí, tenemos que adicionarle 273,15 grados Kelvin a los grados Celsius. Ahora, también podemos encontrar de esta ley las siguientes ecuaciones. La de presión. P es igual a nRT sobre B. La de volumen. B es igual a nRT sobre P. Ya sabemos que cada una representa. El número de moles. N es igual a PB sobre RT. Pues obviamente sabemos que eso va de la mano con la ecuación de N. O sea, son ecuaciones equivalentes. La otra, pues obviamente la de temperatura. Temperatura es igual a PB sobre nRT. Sabemos que no necesitamos una ecuación para la constante de los gases ideales. ¿Por qué? Porque es constante, porque no va a variar. No necesitamos una ecuación para ello. Solamente necesitamos estas cuatro ecuaciones. Pero usualmente en un sistema cerrado
El número de moles no varía, ¿sí? El número de moles se mantiene constante, eso se llama un sistema aislado. Ahora, haciendo una anotación, esto es un mapa mental. Esto es ciertamente lo que yo necesitaba en la tarea. Una vaina así, que uno vea como una organización. Pero si se hacen 3 o 4 cuadros nada más, pues obviamente su mente no le dio para más y pues me extraña que un estudiante de 11 no pueda avanzar mucho más de allá de lo obvio que puede hacer un estudiante de sexto. Bien, los procesos que se pueden dar a partir de la ley de los gases ideales, ¿sí? Tenemos 3 variables. En sí, n no es tanto una variable, porque siempre se mantiene aislado. Por lo tanto, tenemos 3 variables. Tenemos la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a comenzar a ver los procesos. Los procesos se llaman el proceso isovolumétrico, el proceso isobárico y el proceso isotérmico. Isovolumétrico. Iso significa igual. Volumétrico, métrico medida, volumen. Entonces, igual medida de volumen. Vamos a comenzar a mirar. Si es igual medida de volumen, el volumen va a permanecer constante. La presión y la temperatura van a ser variables. ¿Y cómo podemos entender esto? Decía Einstein que si uno no puede reducir el, el concepto o las cosas a términos que todo el mundo lo entienda, es porque uno no lo entiende. Entonces vamos a ir a un elemento. Ahí tenemos un fogón que sería un aumento de energía térmica, por lo tanto va a generar una temperatura variable a una olla a presión. ¿Sí? Esta ollita a presión va a recibir. Y pues obviamente con ella vamos a hacer un proceso isovolumétrico. ¿Por qué? Pues porque la olla, pues no vamos a dejar que explote, ¿cierto? Va a mantenerse constante en su volumen. La presión es la que aumenta, ¿cierto? Que sabemos que cuando pita la olla, pues obviamente está liberando presión a partir del vapor de agua, ¿sí? Y pues la temperatura variable con la medida de calor que le inyectamos a partir del fogón. Entonces, pues obviamente a medida que eso está más caliente, pues la presión aumenta dentro de la olla. Es una relación lineal de esto, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que el volumen es constante. El volumen es constante acá con, eh, con este proceso isovolumétrico, ¿cierto? No lo vamos a dejar eh, digámoslo así, como estallar. Isobárico, ¿sí? Eh, ¿Recuerdan que yo les hablaba de la presión manométrica y barométrica? Bueno, pues isobárico significa que contiene la presión constante, por lo tanto los que cambian son el volumen y la temperatura. ¿Cómo poder ver un proceso isobárico? El proceso isobárico se ve a partir de la ley de Charles. Si nosotros lo miramos, acá hay un peso, ¿cierto? Ese peso no va a variar, es una cantidad de masa puesta comprimiendo este gas de acá. Por lo tanto, como ese peso no va a variar, pues obviamente vamos a hacer la anotación de que peso es una fuerza, ¿cierto? Y este de acá se llama un émbolo, que ya lo habíamos visto en mecánica de fluidos. Un émbolo que es como una jeringa cerrada en la punta. Ahora, teniendo en cuenta ese émbolo, pues obviamente esta parte de acá será una área, ¿cierto? Ahora, fuerza y área, ¿qué me generan? Presión. Y esa presión, pues como no varía ese peso, pues va a ser constante. Ténganlo en cuenta para sus apuntes, porque yo sé que todos están tomando apuntes hasta este momento. Pues obviamente todos deben tener esto en su cuaderno. Y no es porque lo quiera recalcar, pero no vaya a imprimirme las diapositivas ni a tomarle foto
al computador, ni a sacar pantallazo del computador o del celular. No sea vago, no sea ordinario, por favor. Haga las cosas como deben ser. Ahí tiene, en cualquier momento usted puede detener este video y puede generar su escritura en su cuaderno, porque esto se va a acabar en algún momento, ya sea este año o el otro que se gradúen. No mentiras, este año se tiene que acabar, este año tiene que acabar este momento coyuntural, pero deben tener en cuenta que necesitamos el cuaderno, necesitamos que ustedes tomen apuntes. Bien, entonces tenemos una presión constante por medio de esa masa, pero entonces a medida que la temperatura crece, pues crece el volumen, así como los pies se hinchan, como lo que les decía, les hablaba de la dilatación térmica. Esto aumenta el volumen. Por lo tanto, a medida que la temperatura aumenta, pues también aumenta el volumen. Es una relación lineal, ¿cierto? No pasa nada. Ahora, el proceso isotérmico, pues como su nombre lo dice, es con la misma temperatura, una temperatura constante, la presión es variable y el volumen es variable. Por ende, no hay mejor ejemplo que un Transmilenio, ¿sí? Digamos que ustedes tienen que ir a su universidad el próximo año a las 6 de la mañana. Tienen que estar en el portal de las Américas. Si ustedes ven, pues obviamente no en pandemia, pero sí en un día cotidiano normal, pues eso está atestado de gente totalmente lleno y usted no sabe ni qué hacer, ¿cierto? Y pues vamos a ver dos casos de este Transmilenio. Digamos que a usted le tocó, usted estaba en los de adelante y pudo sentarse, pero le tocó sentarse en la silla de pasillo, ¿sí? De los de al lado del pasillo. No le tocó ventana, sino pasillo. Y pues no falta el que se lo restriega a las mujeres, así que se le acerca mucho de forma obscena. O el corpulento que siempre quiere recostársele a uno, la persona perezosa que siempre viene y coge como que le pone la maleta a uno encima del hombro, encima de la pierna, encima del brazo, de donde sea para recargarse en uno, ¿sí? Usted a medida que él hace fuerza, ¿cierto? Le disminuye el espacio suyo y usted disminuye a su vez el espacio de la persona que está en la ventana. Por ende usted siente mayor presión. Es decir, a medida que el volumen se reduce, la presión aumenta. Ahora miremoslo de otra manera. Digamos que usted no fue tan afortunado y no le tocó silla, le tocó ahí casi a la salida de las puertas donde todo el mundo se hacen más o menos unas 30 personas, 40 personas ahí apretándolos, ¿cierto? Pues obviamente usted se siente sin espacio, se siente ahogado, usted siente que la presión que le hacen todo el mundo tras de que lo están robando, le están metiendo el codo, le están cogiendo la nalga, pues obviamente usted siente presión por todo lado y eh, pues el espacio es reducido, usted solamente puede pararse en un pie técnicamente. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver el ejemplo de que siempre pasa algo milagroso que es, ay, ahí viene otro bus y se bajan de las 40 personas que lo estaban apretando, se bajan por lo menos unos 25 personas se salen para coger el otro bus y quedar y tomar silla y etcétera. Obviamente al momento que usted entiende que todo el mundo se sale, pues el espacio crece para que usted se mueva, usted ya se puede parar en dos pies, ya puede sentir más libertad, ya no siente que la gente solamente siente el que le está tocando la nalga, pero ya no siente el codazo, ni el cabezazo, ni nada de eso, ni los brazos, el que lo abraza a usted para cogerse de las varillas, nada de eso ya siente, ya usted siente más libertad dentro de eso, es decir, la presión disminuye. Por lo tanto, esto me va a dar una función inversamente proporcional, ¿sí? Cuando crece la presión es porque el volumen, miren, la presión crece hacia arriba, pero entonces el volumen está disminuyendo, ¿sí ven? Mírenlo acá, acá en esta línea de acá. La presión es mayor porque el volumen es menor, pero a medida que el volumen crece, ¿cierto? La presión disminuye, tiene un valor menor.
Bien, ahora, ahí me quedó la solución hecha, pero no importa. Vamos a seguir. Vamos a ver los ejemplos. ¿Cuál será la presión necesaria en un gas ideal para que con 10 mol de este elemento se registren 45 grados Celsius con un volumen de 0,15 metros cúbicos? Bien, teniendo en cuenta esto, pues vamos a ver nuestro resaltador y vamos a sacar nuestras variables. ¿Cuál será la presión? Pues obviamente la presión es la pregunta. Necesaria para un gas ideal para que con 10 moles, pues 10 moles va a ser el número N, ¿cierto? Se registren 45 grados Celsius, pero entonces acá nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque nosotros no medimos acá en, en grados Celsius, sino en grados Kelvin. Por lo tanto, le sumamos 273,15 grados Kelvin y nos da 318,15. Está el volumen, 0,15 metros cúbicos. Y acá lo registramos. Y la constante de los gases ideales, que es esta. Pues esto es muy obvio. Tenemos las ecuaciones técnicamente desarrolladas a partir del mapa mental que yo les hice. PB es igual a NRT, ¿cierto? Entonces simplemente la B que está multiplicando pasa a dividir y ya tengo la ecuación de presión. Como ya tengo la ecuación de presión, pues simplemente será reemplazar N que es 10 moles, R 8,31, T que es 318,15 y B que es 0,015. Hacen eso y nos da 1.762.551 pascales. Si nosotros hacemos la conversión a notación científica, recuerden que este número es muy ordinario, pues 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Y tomamos los dos primeros, ¿cierto? 1,76 por 10 a la 6 pascales. El ejemplo 2, ¿qué temperatura es ideal para que 3 moles de un gas sea encerrado en un volumen de 0,023 metros cúbicos con 2 por 10 a la 6 pascales? Ahí ya nos salió, pues obviamente está la presión, pascales, presión, unidad de presión, 3 moles, que pues obviamente va a ser el número N, número de moles, y la temperatura, que es la pregunta. Pero también me dan esto, el volumen, 0,23 metros cúbicos, y la constante de los gases ideales, que no va a cambiar y que si ustedes lo ven en el ejercicio anterior, es la misma. Como me están preguntando temperatura, temperatura ya tiene una ecuación determinada. Simplemente reemplazamos la presión, que es 2 por 10 a la 6 pascales, el volumen 0,023 metros cúbicos, N, que vale las 10 moles, y la constante R, que es 8,31. Si hacemos eso en calculadora, nos da 553,55 grados Kelvin. Si lo queremos pasar a grados Celsius, pues simplemente reduzcan ese valor, o sea, réstenle 273,15 y eso da 280,40 grados Celsius. Bien, y hasta aquí va nuestra clase. Esto fue lo que nosotros tenemos. Entonces, pues ahora les toca a ustedes. Este es el taller de repaso. También se los dejo en un Word para que lo hagan. Eh, Les pido cumplimiento, por favor. Yo sé que ustedes se quieren graduar y la única manera de graduarse es siendo responsables. Ustedes saben que yo soy muy lapso con las calificaciones, pero yo sé quién tiene que pasar y quién tiene que perder. Yo sé quién estudia y quién no, quién por lo menos se esfuerza. Y pues necesito que ustedes se comprometan a hacer las actividades. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas, eh, las mil y una páginas de inglés, etcétera, tantos ejercicios de matemáticas, pero deben hacerlo, ¿sí? Y pues no hay validez que ustedes digan, ay, no, es que el profe no me explicó, yo no sé, porque pues estoy haciendo este video para esto, y que no hagan así como Krillin, que exploten, que digan, ay, no, es que en clase sí sé, pero
en la casa se me olvida, pues ahí tienen el video, lo pueden repetir, lo pueden avanzar, pueden hacer todo lo que quieran con el video. Les recuerdo que esta actividad va a estar por la asignación. No voy a recibir si no es por la asignación. Ya estoy cansado de hacerme trabajo extra. La verdad es que por el trabajo extra es que no he entregado notas a ustedes, porque ustedes también, no solamente los de 11, sino los de décimo, los de noveno y octavo, que son los cursos que yo dicto, todos piensan que es que pueden entregar a cualquier hora y pues no. Así como que es muy difícil para mí tener que decirles que pues ya lo hecho está y lo otro no. Y pues si ustedes ven que no lo hicieron, pues ya es tarde, ¿sí? Ya no hay vuelta de hoja. Y pues todos quieren entregar a la hora que sea. No. Va a tener la asignación y la asignación se cierra. Vamos a dejarlo para el jueves a las 4 de la tarde, el cierre de esta asignación. Y el viernes a las 2 de la tarde, ustedes van a eh, presentar su examen trimestral por medio virtual. Tenemos que adaptarnos a esto, pues ustedes lo van a hacer, pero el examen, a pesar de que va a ser de selección múltiple, ustedes tienen que justificar su respuesta. Respuesta no justificada, que tenga un procedimiento, un problema como tal, pues ustedes no se les va a valer, ¿sí? No les voy a dar validez, ustedes tienen que justificar. ¿Y cómo? Pues usted saca su hojita, vamos a tener 1 hora para ese examen, es decir, de 2 a 3 el viernes. Y usted tiene el tiempo límite, le salen sus puntos, van a ser aleatorios, no a todo el mundo le van a salir los mismos puntos, porque pues esa es la opción que me da la plataforma para rajarlos, no mentiras, para que evitemos tanto la copia, porque pues obviamente ustedes van a tener sus apuntes magistrales que tienen acá, los que sacaron en clase, todo ello, y pues ustedes tienen que resolver su examen solos, ¿no? Pues el que vaya a hacer trampa, pues muy áspero que tenga 3, 4 computadores, 5 computadores, no sé, o los celulares, etcétera. Ustedes tienen que tomar foto de los procedimientos que hacen y tienen que adjuntarla, ¿listo? Vamos a habilitar solamente por 1 hora el examen. ¿Listo? Ustedes tienen que estar pendientes desde más o menos faltando 20 para la 1, cuando se habilite el examen, y pues ustedes tienen un tiempo límite. Cuando se acabe el tiempo límite, ya no hay nada que hacer. Se acabó el examen, el que entregó, entregó, el que no, no. Simplemente ya se cierra la plataforma. Muchachos, esperando que estén muy bien. Yo estoy un poquito agripado. Tuve que hacer este video, la verdad, 4 veces. Saben que los he pensado mucho en estas semanas, pero pues esto requiere tiempo. Más o menos fueron 6 horas de trabajo, ¿sí? Continuo para hacer las diapositivas, para que se movieran, para registrar todo, para organizar todo. Y fueron técnicamente 3 horas de grabación, porque pues habían videos que se me dañaban a los 40 minutos, a los 25 minutos. Y pues este